Vale, pues buenos días a todos. Me llamo María Arias, trabajo en la Universidad Pública de Navarra y estoy finalizando mi doctorado. Esta es como he dividido la presentación, así que comenzaré. El trigo es uno de los cultivos más importantes a nivel global y la teledetección ofrece un gran potencial para su monitoreo. La humedad del suelo es una de las variables clave a observar. Dentro de los sensores de teledetección, los sensores microondas son apropiados para estimar la humedad del suelo, ya que son sensibles a las propiedades dieléctricas del suelo. Y dentro de estos sensores, los sensores SAR ofrecen una alta resolución espacial adecuada para trabajar a nivel de parcela. Sin embargo, estos sensores están afectados también por otras variables como la rugosidad superficial del suelo y las características de la vegetación. A lo largo de los años se han desarrollado modelos para suelo desnudo que simulan la retrodispersión del suelo a partir de datos de humedad y cuya inversión permitiría estimar esta humedad a partir de datos, por ejemplo, de Sentinel-1. Sin embargo, las cubiertas vegetales, esto es más complicado ya que se requiere el acoplamiento de modelos de retrodispersión tanto para el suelo como para la vegetación. Uno de estos modelos para la vegetación es el modelo semiempírico Water Cloud Model, que se ha utilizado ampliamente, pero tiene algunas problemáticas. Y es que, en primer lugar, requiere de parámetros externos para describir la vegetación, como el INDVI o el IFARIA Index, y luego requiere de parametrización específica para cada cultivo, cada área de estudio y para cada descriptor de la vegetación. Entonces, además, las cubiertas de trigo en banda C, que es la banda de Sentinel-1, y polarización UV, que es la que se utiliza para estimar la humedad del suelo, tienen un comportamiento muy particular, ya que el mecanismo dominante de retrodispersión es la retrodispersión del suelo atenuada por la vegetación, que es variable a lo largo del ciclo de crecimiento del cultivo. Con las series temporales densas de Sentinel-1 podemos caracterizar esta atenuación como vemos en esta gráfica de aquí, en la que estamos representando unas series temporales suavizadas. Es un dato mediano a partir de muchísimas parcelas de trigo, en concreto unas 22.000, y lo que podemos ver es que hay una tendencia estable durante las primeras etapas de crecimiento, pero luego la retrodispersión desciende de manera notable, hay una fuerte atenuación durante la etapa de encañado, que esto se debe al crecimiento vertical de los tallos. Una vez que finaliza esta etapa, la retrodispersión vuelve a subir. Entonces, esto es una problemática de cara a aplicar algoritmos de estimación de humedad, ya que muchos de estos algoritmos se basan en que los valores más bajos de humedad generan valores bajos de retrodispersión, cosa que en Navarra, por ejemplo, en abril y mayo, pues es una época en la que hay bastantes precipitaciones. Entonces, una metodología que corrija la atenuación del trigo, que no requiera datos externos o parametrización local, sería de gran interés para aplicar técnicas de estimación de humedad. Entonces, el objetivo es evaluar una nueva metodología que corrige la atenuación producida por trigo en polarización UV y que se llama With Attenuation Correction o WATCOR y que se basa únicamente en la propia serie temporal de retrodispersión. Entonces, en primer lugar, lo que hemos hecho es recoger datos experimentales de humedad. Tenemos 8 parcelas experimentales de trigo en Navarra, en las que hemos colocado varias sondas para medir la humedad. Son varias sondas de capacitancia. Entonces, estas sondas registraron la humedad volumétrica a diferentes profundidades y nosotros extrajimos la serie temporal mediana de humedad superficial para cada parcela, coincidiendo con las adquisiciones de Sentinel-1. En cuanto a las imágenes de Sentinel-1, descargamos todas las imágenes disponibles para el ciclo de crecimiento de trigo en cada parcela en nivel 1 GRD y para 3 órbitas disponibles, que son 3 en nuestra zona. Después aplicamos una cadena de procesado a las imágenes para obtener imágenes en coeficiente de retrodispersión en unidades de decibelio, en gamma 0 y 20 metros de resolución de píxel. Después a las parcelas les aplicamos un buffer interno de 10 metros para evitar el efecto borde con otras parcelas y luego extrajimos un valor mediano de retrodispersión para cada parcela y para cada órbita. Finalmente realizamos una normalización a un ángulo de incidencia común y con esto tuvimos lo que nosotros denominamos las series temporales originales. Entonces, una vez que tenemos las series originales, lo que hacemos es corregir este efecto de la atenuación con el método que se llama WATCOR. La hipótesis de este método es que si no existiese atenuación, la retrodispersión seguiría una tendencia estable a largo plazo, con variaciones a corto plazo causadas principalmente por la dinámica de humedad del suelo. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí es un esquema de cómo funciona la metodología. En la primera imagen lo que vemos es una serie temporal de trigo con esas variaciones a corto plazo y luego una tendencia general de retrodispersión de atenuación. Y lo que hacemos es ajustar una serie temporal suavizada con un filtro de Savitz-Higolay que nos permite caracterizar esta atenuación. Después, en esta serie temporal suavizada, aplicamos un algoritmo de detección de puntos de cambio que nos permiten obtener el punto de inicio y final de atenuación. Y entre estos dos puntos ajustamos una tendencia de baja frecuencia restituida, que es simplemente una interpolación lineal y es la tendencia que nosotros tenemos en nuestra hipótesis. También entre estos dos puntos y a la serie temporal original
ajustamos una envolvente inferior que nos permite extraer los cambios de alta frecuencia, que es lo que hemos rodeado en un círculo, y estos cambios de alta frecuencia los añadimos a la tendencia de baja frecuencia restituida, de manera que pasamos de una serie temporal con ese efecto de atenuación a una serie que ya no tiene ese efecto, pero que sigue conservando los cambios de alta frecuencia. Entonces, la evaluación de la técnica se basa en comparar las series de Sentinel-1, por un lado las series originales y por el otro lado con las series corregidas o WAT-core, con series temporales generadas con el modelo Integral Equation Model o IEM, que es un modelo que se utiliza para generar coeficiente de retrodispersión en condiciones de suelo desnudo. Entonces, este modelo se alimenta con medidas de humedad de parcelas de trigo, que son las que hemos medido nosotros en campo, y además necesitamos introducir otra serie de parámetros, como son los parámetros de rugosidad del suelo S y L, que nosotros no disponíamos de medidas, entonces realizamos una optimización con 240 combinaciones de parámetros. Entonces generamos 240 series simuladas y a cada serie de Sentinel-1, a la serie original por un lado y a la WAT-core por otro, optimizamos estos valores de parámetros de rugosidad, que son simplemente la serie que tenga el menor RMS entre la serie simulada y la serie original, o serie WAT-core. Una vez que tenemos las series simuladas óptimas, hacemos la comparativa final, que simplemente es comparar de nuevo las series originales con las series simuladas del IEM y las evaluamos con 3 estadísticas, que son el RMSE, la correlación de Pearson y el bias. Así que ya pasaría a la parte de resultados. En primer lugar, empezaré con la optimización de los parámetros de rugosidad, y lo que vemos es que el parámetro S es ligeramente inferior a las series originales, mientras que el parámetro L es bastante variable. Y lo que hay que destacar es que pasamos de un RMSE promedio de 2,48 decibelios en las series originales a un RMSE promedio de 1,65 decibelios. Así que es un descenso pues, bastante positivo. Aquí estoy mostrando los resultados de la evaluación, una vez que ya tenemos los parámetros óptimos. Y lo que vemos, bueno, cada barra representa las estadísticas promedio de las 3 parcelas en el ajuste entre el IEM y las series originales y WAT-core. Esto es un promedio eso de las 3 parcelas. Entonces, la primera gráfica lo que muestra es el valor de RMSE en las series temporales originales está por encima de 2 decibelios, mientras que las series temporales WAT-core está entre 1 y 2 decibelios, y esto concuerda con los que se ha visto en la literatura de que al comparar pues, series temporales de retrodispersión en suelo desnudo con las series simuladas con este modelo, pues están en ese rango. En cuanto a la correlación, en las series temporales originales tenemos unos valores bastante variables. Algunas parcelas pues, tienen un valor relativamente alto, por encima de 0,5, pero otras parcelas tienen un valor de correlación muy bajito. Mientras que con las series temporales corregidas prácticamente se mejora en todas las parcelas, a excepción de la parcela 7, en la que vemos un descenso de correlación, y esto se debe porque en esa parcela en concreto vimos de manera visual que había un descenso muy acusado de humedad del suelo justo en el momento en el que se producía la bajada por atenuación. Y finalmente en el bias lo que hemos visto es que los valores son bastante similares entre las series originales y WAT-core, con alguna parcela en concreto que es mejor una vez que se corrige, pero en general los resultados pues, son bastante bajitos, así que son bastante buenos. Y finalmente, en esta última diapositiva, lo que quería mostrar es de manera visual pues, lo que hemos estado haciendo. Aquí estoy mostrando el ejemplo de 2 parcelas en concreto, y lo que vemos pues, es ese efecto de atenuación que se produce empieza más o menos entre marzo y tiene un máximo en abril, más o menos. Entonces, si corregimos el efecto de atenuación, se ve de manera mucho más clara. Por ejemplo, aquí vemos una serie mucho más estable en el tiempo, y vemos que hay un descenso de más de 8 decibelios en los momentos de máxima atenuación. Entonces, si ajustamos la serie simulada a la serie original, vemos que no consigue caracterizar estos cambios que tenemos, esta bajada, y que en algunos momentos la serie simulada tiene valores más bajos, sobre todo cuando no hay atenuación, y luego tiene valores más altos cuando hay atenuación. Si la ajustamos a las series corregidas, sí que vemos que se ajusta bastante mejor y que conserva más o menos el rango de variabilidad. Evidentemente el ajuste pues, varía en función de la parcela, pero sí que esto puede ser interesante de cara a aplicar algoritmos de estimación de la humedad para que no tengamos este problema con estos valores tan bajos. Así que con esto ya acabaría con las conclusiones. Hemos evaluado un nuevo método que corrige el efecto de atenuación producida por trigo en observaciones Sentinel-1 y polarización VV que se llama WAT-core. Este método no requiere ningún dato externo y utiliza la propia información de las series temporales para corregir la atenuación. Y los resultados para la evaluación entre series Sentinel-1 con las series generadas con el modelo IEM para 8 parcelas experimentales de trigo demuestran que se consigue mejorar el ajuste eliminando el efecto de la atenuación. Esta metodología podría ser una alternativa a otros métodos de corrección del efecto de la vegetación, como el Water Cloud Model,
pero en futuros estudios pues, deberíamos evaluar la efectividad de este método aplicando técnicas de estimación de la humedad. Así que ya estaría. Muy bien, María. ¿Alguien? Hola, sí, soy Guido Luzzi del Centro de Tecnología de Telecomunicación de Cataluña. Una pregunta. En tema de separación de las contribuciones de vegetación y suelo y también de rugosidad, Sí. un parámetro muy importante es el tema de la polarimetría, ¿no? En el sentido de evaluar también el cross-pol para un tema de doble bound, etcétera, etcétera. Y estáis pensando también de, digamos, cruzar esos datos también con el cross-pol, ver un poco, o estáis satisfechos ya del No, en concreto resultado? utilizamos la polarización UV porque esta es más sensible a las características del suelo en banda C, que es la de Sentinel-1. La polarización VH normalmente es más sensible a la vegetación, entonces yo creo que en este caso para estimar la humedad del suelo no serviría o no sería tan buena como la polarización UV. No, yo entendía en el sentido, sí. no tanto para hacer el retrieval de la humedad, sino para evaluar el tema de separación de los efectos, en este sentido, para verificar que efectivamente coincida donde hay el efecto de atenuación de la vegetación con una contribución que se detecta mejor con que sea el doble bound o el cross pole. Pues, digamos, profundizar un poco el análisis de los datos, simplemente. Sí, pues la verdad que no nos hemos planteado utilizarlo con polarización VH, ya que el objetivo para nosotros era hacer como un preproceso antes de aplicar algoritmos de estimación de humedad, y normalmente lo utilizamos con VV. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias, María. No. Ah, perdón. Gracias. ¿Ya? Vale. No, me parece un trabajo buenísimo. Gracias. O sea, súper interesante. Y sí, también estoy de acuerdo con Guido en la idea de que además también lo recomendaría el utilizar la polarización cruzada precisamente para extraer la información sobre el volumen de vegetación. Y así pues poder entender un poco la decorrelación que puedas tener debido a eso. Lo que sí que te quería preguntar es, ¿estáis haciendo planes para Rossell? ¿Para? Rossell, para uno de los nuevos Sentinels, que es un SAR que va a funcionar en banda L. De momento no, pero yo creo que sería interesante, aunque igual en banda L tendremos bastante menos atenuación que en banda C. Pues como tiene bastante más penetración, realmente para cultivos de cereales, aun cuando estén en su máximo apogeo, tienes una información del suelo bastante buena. Sí. Es únicamente cuando realmente entras en bosques densos, en la que sí que esa información sí que la puedes perder, pero incluso en los bosques boreales tienes una información. O sea, los bosques típicamente del norte de Europa puedes tener una información bastante incluso del terreno. Pues sí, lo que haría sería pues empezar a pensar en banda L, porque yo espero que Rossell se lance dentro de 7 u 8 años, pero es bueno empezar a preparar ya y empezar a hacer la fusión de las dos bandas. Estaría bien, muchas gracias. Vale. María seguro que está abierta a una financiación.